Buenos días y bienvenidas. En mi ponencia voy a abordar la cuestión de cómo las redes sociales han transformado la manera en que las autoras literarias crean y gestionan su imagen. Para ello voy a comenzar con una pequeña introducción al concepto de autor dentro de los estudios teórico-literarios, con la teoría de la muerte del autor, y como caso de estudio voy a presentar Instagram, Candace Bushnell, autora de Sex and the City del año 96, no solamente por el inmenso impacto cultural que su obra tiene casi 30 años después de haberse publicado, sino también porque su cuenta de Instagram ejemplifica muy bien los cambios a los que acabo de aludir. La teoría de la muerte del autor la vamos a ver a través del ensayo fundacional de Roland Barthes del año 68, La muerte del autor, y la respuesta de Michel Foucault un año después en su intervención pública ¿Qué es un autor? La teoría de la muerte del autor es enunciada por Barthes en realidad como reacción al biografismo del siglo XIX. En el siglo XIX, por influencia del positivismo, la única forma de interpretar un texto literario de manera científica era remitirlo a su origen, fuese un origen individual en el caso del autor, es decir, su biografía, o bien histórico, es decir, el contexto histórico en el que esa obra es escrita y publicada. Para Barthes esto atenta no solamente contra el principio aristotélico de separación de mundo real y mundo posible, sino también priva a la obra literaria de su condición de autónoma respecto a los seres humanos. La obra literaria debe mantener una independencia respecto a su creador para que de esa forma pueda ser recibida con libertad y con pluralidad por las generaciones venideras. Existe, por otra parte, dentro de la deconstrucción francesa, existen algunos obstáculos de tipo filosófico, de tipo puramente abstracto, a esta vinculación entre el ser humano real y una obra de ficción. Para Barthes, una obra literaria no es el producto de la expresión de un genio individual, sino que volviendo atrás, volviendo a época casi homérica, la idea de Barthes es una obra literaria es el producto de una cultura, es el producto de una comunidad. Los autores pueden tomar prestados ítems culturales, ítems semióticos de esa cultura, de esa comunidad a la que pertenecen, pero no existe originalidad en esas obras. Básicamente lo que las personas sentimos es más o menos lo mismo, con lo cual el concepto de genio romántico, que en fin es uno de los conceptos más celebrados en el siglo XIX, para él queda vacío de contenido. La clave hermenéutica ya no está en la biografía del autor, sino que el autor simplemente es aquel que pone por escrito lo que pertenece a toda la comunidad. Eso hace que no exista una sola interpretación del texto que correspondería a la intención del autor, sino que ahora lo que el texto dice y lo que el autor quiso decir son cosas completamente independientes y nosotros tenemos que centrarnos en qué dice el texto, al margen de lo que el autor quiso decir, y si quiso decir otra cosa, que se hubiera expresado mejor. Por lo tanto, el poder dentro de la literatura pasa de estar en manos del autor a ser cosa de los lectores. Cada uno de nosotros, dice Barthes, no solamente tiene una interpretación diferente y una interpretación válida, por otra parte, del texto, sino que cada uno de nosotros también a lo largo de nuestra vida somos distintos y, por lo tanto, leemos de manera diferente, interpretando el texto, un mismo texto, en ocasiones de manera completamente distinta a lo largo de nuestra vida. Vamos a leer simplemente esta breve cita de Barthes, sobre todo por la mención a los medios de comunicación. Aún impera el autor en los manuales de historia literaria, las biografías de escritores, las entrevistas en revistas y hasta en la conciencia misma de los literatos, que tienen buen cuidado de reunir su persona con su obra gracias a su diario íntimo.
La imagen de la literatura que es posible encontrar en la cultura común tiene su centro tiránicamente en el autor, su persona, su historia, sus gustos, sus pasiones. La crítica aún consiste la mayoría de las veces en decir que la obra de Baudelaire es el fracaso de Baudelaire como hombre, la de Van Gogh su locura, la de Tchaikovsky su vicio. La explicación de la obra se busca siempre en el que la ha producido, como si a través de la alegoría más o menos transparente de la ficción fuera en definitiva siempre la voz de una sola y misma persona, el autor, la que estaría entregando sus confidencias. En el caso de Foucault, me voy a centrar en el concepto de nombre de autor. El nombre de autor es un nombre diferente, dice Foucault, al nombre propio. Para empezar, no es un nombre que designe, sino que describe. Cuando nosotros pensamos en Shakespeare, lo que pensamos es inmediatamente en como una constelación de ideas, conceptos, referencias. El nombre de Shakespeare es descriptivo en el sentido de que cuando oímos Shakespeare pensamos el autor de Romeo y Julieta, el autor de Macbeth. Por otra parte, en esa constelación de ideas que constituye el nombre de autor, se introducen también nuestra percepción personal de esa obra, nuestra experiencia con adaptaciones cinematográficas o puestas en escena que hayamos visto. Es decir, es como un pequeño microcosmos. El nombre de autor es mucho más que un nombre propio. Y por otra parte, además, nos ayuda a clasificar obras. Cuando hablamos de tragedias y comedias, estamos clasificando textos literarios según su género, y cuando hablamos de Shakespeare estamos también clasificando obras de acuerdo con ese nombre de autor. Nos viene muy bien en ese sentido el nombre de autor porque nos ayuda a organizar nuestra mente. Dice Foucault: si descubro que Shakespeare no nació en la casa que hoy se visita, tenemos aquí una modificación que desde luego no va a alterar el funcionamiento del nombre de autor. Pero si se demostrara que Shakespeare no escribió los sonetos que pasan por suyos, he aquí un cambio de otro tipo. No deja indiferente el funcionamiento del nombre de autor. Y si se probara que Shakespeare escribió el Organon de Bacon simplemente porque el que escribió las obras de Bacon y las de Shakespeare es el mismo autor, he aquí un tercer tipo de cambio que modifica enteramente el funcionamiento del nombre de autor. El nombre de autor no es pues exactamente un nombre propio como otros. Vamos a ver entonces en el caso de Bushnell cómo su Instagram, como su presencia en esta red social, amplía y enriquece este concepto de nombre de autor, porque permite que la constelación sea aún más ambiciosa. Como os decía, he elegido a Bushnell sobre todo porque mantiene su cuenta de Instagram muy actualizada, es muy activa, a diferencia, por ejemplo, de, pues no sé, de Lauren Weinsberger, por ejemplo, la autora del Diablo viste de Prada, que tiene una presencia mediática muy discreta. Para empezar, Bushnell asocia su persona con su obra ya desde la portada de la primera edición de Sex and the City, en la que aparece ella como protagonista. Y por lo demás, a lo largo de su larguísima carrera, ha tratado siempre de mantener ese vínculo entre ella y la ciudad de Nueva York, casi haciendo, como confundiéndose con sus propios personajes, utilizando en ocasiones, como en el caso de los Manolos, utilizando conceptos, objetos, motivos de ficción y realidad en este caso, que están asociados a su nombre de autora y a su obra. Por otra parte, el contenido biográfico de su Instagram es manifiesto. En ocasiones, como en este post, presentándose a sí misma como, en fin, una joven con ilusión por viajar a Nueva York, presentando de alguna forma una situación vital semejante a la de Carrie Bradshaw, en este caso, en fin, la protagonista, digamos, de Sex and the City, y que la autora siempre ha afirmado es un personaje basado en sí misma, basado en su propia experiencia. Ella utiliza también Instagram para hacer referencia a sus referentes culturales y literarios, sociales, ideológicos, precisamente para contextualizar, para añadir a su nombre de autor más referencias que nos puedan ayudar a, en fin, a
concretar y a definir su perfil. En ocasiones se trata simplemente de, en fin, celebrar, conmemorar, en este caso, los 25 años de la emisión del episodio piloto de Sex and the City en el año 98. Bushnell también emplea recursos como los memes, que normalmente son propios de los receptores de las obras de ficción, pero que ella utiliza también, no solamente, como os acabo de comentar, no solamente manifiesta su intención de introducirse dentro de su mundo ficcional, digamos, estableciendo paralelismos entre ella y sus personajes, sino que lo mismo hace con las lectoras. Utiliza los recursos que las lectoras emplean precisamente para sumarse a esa comunidad. En este caso, en fin, anticipando el estreno de la segunda temporada de And Just Like That del año 2021, la continuación de Sex and the City, de la serie de televisión de HBO. Es también notable su adhesión a ciertos personajes y al mismo tiempo estableciendo de nuevo su un paralelismo con la vida real, en este caso su especial amistad con Cynthia Nixon a lo largo de los años, como veis, y también ocurre lo mismo con Kim Cattrall, con la que mantiene una relación de amistad desde hace años, sumándose además a la nueva forma de entender su obra, en este caso con, como digo, la continuación de Sex and the City and Just Like That, con los personajes originales, pero introduciendo nuevos personajes que digamos que establecen un vínculo con nuestra época y con nuestra sensibilidad actual. En este caso también las nuevas generaciones, con dos de las actrices de esta nueva entrega de Sex and the City. Incluso en su nueva trayectoria como showwoman en teatros, es interesante ver cómo ella insiste en, como veis en el eslogan, ¿no? Meet the real Carrie Bradshaw, o bien Meet the OG Carrie Bradshaw, siempre estableciendo incluso aunque ella es consciente de que en el imaginario colectivo Carrie Bradshaw es Sarah Jessica Parker, ella siempre mantiene ese vínculo, lógicamente porque el personaje está basado en su obra y por lo tanto está por completo en su derecho. Existe, por otra parte, un gran entusiasmo y un gran deseo de presencia constante, de conexión constante con las lectoras. Se incluyen además en su Instagram, en este sentido, se incluyen también no solamente posts de fans de su obra. En este caso, una lectora con la primera edición y en lugares emblemáticos de este mundo de ficción, fan art, fanfiction. Por otro lado, ella introduce también reflexiones, comentarios, opiniones, a veces un poco controvertidos, creando debate dentro de los comentarios, y citas de sí misma que definen, y en este caso es interesante, ¿no? I don't want to be a writer so I can write about my life. I want to be a writer so I can escape from it, ¿no? Interesante desde el punto de vista de la teoría de la muerte del autor. Por lo tanto, en el Instagram de Bushnell encontramos una nueva dimensión autorial que lógicamente está directamente relacionada con la percepción que desde la deconstrucción tenemos del autor, pero que introduce elementos, por ejemplo, biográficos, que ya en este momento no suponen un problema como suponían previamente. Por ello, en esta nueva dimensión, por resumir en conclusión,
Existe una creación de un universo ficcional que va más allá de lo literario y que implica no solamente adaptaciones cinematográficas en las cuales ella se centra, insisto que sus obras, por muy exitosas que hayan sido en cuanto a lo puramente editorial, si no tienen una adaptación cinematográfica o televisiva, apenas tienen presencia dentro de su Instagram, y al mismo tiempo son muy inclusivas de las lectoras y de las actividades que las lectoras llevan a cabo. Existe una participación sin centralización. Es evidente que ella es protagonista dentro de su cuenta de Instagram. Como autora ella reivindica su posición dentro de su obra, pero en ningún momento obliga al lector a interpretar su obra desde ningún punto de vista personal, suyo, propio, sino que ella participa, pero sin convertirse en, como decía Barthes, un centro tiránico. Y toda interpretación de su obra debía estar supeditada a la intención de ese autor. El protagonismo es compartido al mismo tiempo, no solamente con las actrices que interpretan los personajes de su obra, sino también, como decía, con las lectoras. Esa función referencial a la que acabo de referirme, ¿no? La presencia de la autora no implica que ella nos dé ninguna clave interpretativa, sino que deja esa interpretación a nuestra decisión, es completamente libre. El nombre de autor, por lo tanto, es ampliado y potenciado, incluye nuevos medios de comunicación, incluye nuevas formas artísticas, incluye también a su público. Y eso, muy importante, por supuesto, la inclusión dentro del perfil autorial de todas las lectoras. Nuestro input es importante para ella. Su Instagram está abierto y su imagen se va creando también a partir de ese feedback que las lectoras dan. Se crea por eso un sentimiento de comunidad literaria, artística, humana, que siempre dentro del ámbito, siempre dentro del concepto de nombre de autor, sin romper este principio teórico de la deconstrucción, aún así contribuye a hacerlo más interesante, a hacerlo más rico y a hacerlo sobre todo hacerlo más eficaz y a garantizar que su obra literaria en sus diferentes versiones y en sus diferentes épocas, continúa viva. Insisto que 30 años casi después de la publicación de Sex and the City, creo que podemos considerar que se trata de una estrategia con bastante éxito, bastante eficaz. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que mi ponencia os haya resultado de interés. Gracias.